Comunión con Dios, comunión con su pueblo, sin ningún tipo de sectarismos. Es lo que Dios pide. Y es necesario que nosotros, los cristianos, empecemos a dejar a un lado todas esas conductas, pensamientos, procederes sectaristas que durante años nos han invadido. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Y si vamos a tener comunión los unos con los otros y con Dios, es esencial que borremos de nuestras palabras el término sectarismos, que borremos de nuestra relación como pueblo de Dios toda actitud sectarista que durante tantos años ha invadido al pueblo de Dios. Autoriza Hechos capítulo 6 a las mujeres en las reuniones de los asuntos de la iglesia. Sea que hayan ancianos o sea que lo que hayan sean provisionalmente lo de la junta de varones. Están autorizadas ellas por Dios a estar en las reuniones de los asuntos que atañen a todo lo que tiene que ver con la iglesia. Esto, hermanos, este tema es un tema que levanta ampolla donde quiera que se hable. Esta noche quiero que hablemos de ello. ¿Qué dice Dios? Pero es importante, antes de analizar Hechos capítulo 6, si autoriza o no autoriza a las hermanas, a las mujeres que estén en las reuniones de la junta de varones o de los ancianos en todo lo que atañe con la iglesia. Es importante que entendamos primero esto que aparece en pantalla: tomar decisiones. Proceso de tomar decisiones o tomar decisiones. ¿Qué es el proceso de tomar decisiones? El proceso de tomar decisiones es el proceso de juntar información, buscar consejo, sopesar opciones, expresando las necesidades de toda la iglesia y ver las alternativas. Este proceso que culmina en una condición donde la información adecuada se recibe, la cual permitirá que se tome una decisión, es completamente diferente de la posición de liderazgo en la cual se toman decisiones finales. Es importante, hermanos míos, que entendamos esto que significa el proceso de tomar decisiones. La pregunta: ¿es bíblico incluir a las mujeres en el proceso de toma de decisiones en la cual su voz, inteligencia y fidelidad se aprecia y se valora? ¿Es bíblico o no es bíblico? También otra pregunta, hermanos: ¿sería una usurpación de las mujeres sobre los hombres, especialmente en esas congregaciones donde las mujeres exceden en número a los hombres, si las mujeres toman decisiones igualmente que los hombres? Vamos a mirar qué nos enseña el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, ¿qué nos enseña el Espíritu Santo? No nuestras opiniones, no nuestras conjeturas, no nuestros pareceres, sino qué enseña Dios. Porque Él es el que ha dado la ley absoluta, las reglas bajo las cuales nos regimos nosotros los cristianos. Vuelvo y presento la pregunta anterior. ¿Es bíblico
incluir a las mujeres en el proceso de toma de decisiones en la cual su voz, inteligencia y fidelidad se aprecia y se valore. Y la otra sería una usurpación de las mujeres sobre los hombres, especialmente en esas congregaciones donde las mujeres exceden en número a los hombres, si las mujeres toman decisiones igualmente que los hombres. ¿Qué nos enseña Hechos de los Apóstoles al respecto? La sujeción es algo que está enseñado en las Escrituras, desde principio a fin, desde que el hombre y la mujer fueron unidos y pecaron, desde ese momento Dios enseñó la sujeción. La sujeción de la mujer al hombre no es producto de su pecado. La sujeción de la mujer al hombre es producto de que el hombre fue creado primero, después ella. La sujeción no es producto de una violación de la ley de Dios. A veces tendemos a presentarlo como de esa manera, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Filipenses, capítulo 2, nos habla a nosotros respecto de nuestro Señor Jesucristo. Un concepto erróneo que debe ser destruido es que el sometimiento es igual al valor. Muchos rechazan el sometimiento de las mujeres a los hombres, que porque de esa manera se disminuye el valor de las mujeres. Y déjenme decirles, hermanos, de una manera clara y manifiesta, eso no es verdad. Las Escrituras enseñan lo contrario. La sujeción no es rebajarse. La sujeción no es ser inferior. La sujeción no es relegar a segunda categoría. La sujeción es servicio. Filipenses capítulo 2, hablando del Señor Jesús, nos habla de que Él se sometió voluntariamente al Padre, elevando así el sometimiento a la posición de ser un medio de servicio. Empieza la lectura con estas palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hizo Jesús? Dice la Escritura que Él se humilló. Verso 8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Pero nos dice previamente que antes de Él hacer eso, Él estaba en el cielo. ¿Y qué forma tenía? Versículo 6, tenía la forma de Dios. Y no solamente tenía la forma de Dios, dice continuando el verso 6, dice que era igual a Dios. Pero Él, esa igualdad que tenía con Dios, no era inferior a Él, no era menor que Él. Eso no impidió para que tomara la forma de un siervo.
Verso 7. Se despojó no de su igualdad con Dios, sino que se despojó de la forma que tenía. ¿Y cuál era la forma que tenía? Versículo 6. La forma de Dios. Se despojó de esa forma. ¿Y qué forma tomó? Verso 7. Tomó la forma de siervo. Jesús nunca se ha despojado de su igualdad con Dios. ¿Cómo se va a despojar de lo que es su naturaleza, su esencia? Tan Dios era cuando estuvo aquí en la tierra que le adoraron. Tan Dios era que cuando los magos que vinieron de Oriente lo vieron, lo adoraron. Y el Nuevo Testamento nos muestra cantidades de versículos en donde nos enseña que Él, estando en semejanza de hombres, como lo dice el verso 7 en la parte final, estando en la semejanza nuestra, siendo semejante a los hombres, fue adorado. Porque nunca dejó de ser Dios. No se despojó de su igualdad con Dios, se despojó de la forma que tenía. ¿Cuál? Vuelvo y hago el énfasis, verso 6. La forma de Dios. De esa forma fue de lo que se despojó y tomó la forma de un siervo. Y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por eso qué hizo Dios? Con eso que hizo su Hijo. Dice que lo exaltó hasta lo sumo, al grado máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sujeción, hermanos, es servicio. No es rebajarse. No es convertirse en una persona de segunda categoría. Ahora, los hombres, dice la Escritura en Hebreos 2, que hemos sido hechos un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Está hablando de nosotros. Dios nos ha colocado sobre las obras de sus manos. Nos hizo un poco menor que los ángeles. Nos ha dado gloria y honra. Y habla también de Jesús. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. Coronado de gloria y de honra. Una cosa es ser un poco menor y otra cosa muy distinta es ser inferior. Menor no es igual a inferior. No hemos sido hechos inferiores a los ángeles. Jesús no ha sido hecho inferior a los ángeles. Él es superior a los ángeles. Nosotros no somos inferiores a los ángeles. Hemos sido hechos menores que los ángeles. Son términos que tenemos que aprender a distinguir, hermanos. Como estamos hablando acerca de la mujer y el lugar que Dios le ha dado, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia, es importante que entendamos esto. Sujeción no es ser inferior. Sujeción es tener un papel menor, no inferior. Porque la mujer no es inferior al hombre, la mujer es igual al hombre. La mujer tiene la misma naturaleza del hombre. Tiene hambre, le da sed, ve, oye, siente, ama lo mismo que el varón. No es inferior a él. Es igual al varón, así como Jesús es igual a Dios el Padre, pero tomó la opción de hacerse menor
La Biblia enseña que las mujeres deben estar sujetas a los hombres y encontrar su lugar y de servicio en este rol. Primera de Corintios 11 dice el apóstol Pablo en el verso 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Cada uno en su lugar. Aunque todos están sujetos, son servidores del mismo Dios. El hombre está sujeto a Cristo. La mujer está sujeta al varón. Y Cristo está sujeto a Dios. Cada uno en su lugar. Pero servidores del mismo Dios y de igual valor a sus ojos. Volviendo entonces, hermanos, a la pregunta inicial. ¿Proceso de toma de decisiones o tomar decisiones? Otro asunto que no debe ser de preocupación, ni mucho menos generar problemas cuando se entiende correctamente, es la objeción a que la mujer, la hermana, se incluya en el proceso de toma de decisiones. Una vez más, tenemos que aprender a ser claros en nuestros términos. Vuelvo y presento lo que mostraba al principio. ¿Qué es el proceso de tomar decisiones? Es el proceso de juntar información, buscar consejo, sopesar opciones, expresando las necesidades de toda la iglesia y ver las alternativas. Este proceso que culmina con una condición donde la información adecuada se recibe, la cual permitirá que se tome una decisión. Es completamente diferente de la posición de liderazgo en la cual se toman ya las decisiones finales. Entiéndanlo, hermanos. Es mi esfuerzo y mi petición que entiendan ustedes esto. ¿Qué es el proceso de tomar decisiones? Primera de Timoteo 2. Es claro cuando Dios dice a través de su apóstol Pablo en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sería una usurpación de las mujeres sobre los hombres, especialmente en aquellas congregaciones donde las mujeres superan en número a los hombres, que las mujeres tomen decisiones en igualdad con los hombres. Sería sin autoridad bíblica para las mujeres participar en cualquier reunión en la que se tomen decisiones en favor de la congregación. El liderazgo de la toma de las decisiones, Dios la ha otorgado al varón en la iglesia. Y este se ejerce ya sea en la reunión de asuntos de la iglesia por parte de los varones o por parte de los ancianos, si hay ancianos. La mujer no está autorizada por Dios para que tome decisiones. La mujer está autorizada por Dios a participar en el proceso que llevará a la toma de decisiones. Una cosa es el proceso y otra cosa es el momento cuando ya se ha de tomar la decisión. Hay un paralelo, hermanos, con la familia. Un hombre sabio, un padre sabio, un esposo sabio, incluye la sabiduría y la experiencia de su esposa al analizar las alternativas que enfrenta la familia. En cualquier colectividad, después de un debate completo, alguien tiene la responsabilidad de tomar la decisión final.
En la familia, en el hogar, el que tiene la responsabilidad, la autorización de parte de Dios de tomar la decisión final en la familia es el esposo. En la iglesia son los ancianos. Y si no hay ancianos, el arreglo temporal de la junta de varones. En Hechos capítulo 6, porque la pregunta es, Hechos 6 autoriza a las mujeres, a las hermanas, estar en la reunión donde se va a recurrir a adquirir ideas en el proceso de llegar a tomar una decisión. Hechos 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia en Jerusalén tenía un problema. ¿Y cuál era ese problema? ¿Cuál era ese problema? El problema nos lo dice en el verso 1. Las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Fueron excluidas las hermanas, las mujeres en la iglesia. Fueron excluidas de todas las consideraciones del problema que estaba enfrentando la iglesia en Jerusalén. La respuesta es no. No fueron excluidas. Ni una sola de ellas fue excluida de la consideración y análisis del problema que tenía la iglesia en Jerusalén. A través de un proceso no especificado, nos dice a nosotros en Hechos 6, y démonos cuenta en estos 2 versos, que las hermanas estuvieron incluidas. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿A quiénes convocaron? A toda la iglesia. La multitud de los discípulos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, casados y solteros. La multitud de los discípulos se refiere a toda la iglesia. Los 12 apóstoles convocaron a toda la iglesia. Y en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Quiénes componen toda la multitud? Hombres y mujeres. No fueron excluidas. ¿Tenía la iglesia en Jerusalén un problema? ¿Fueron excluidas de la consideración del problema que estaban enfrentando las hermanas? No, estuvieron presentes. El Espíritu Santo lo autorizó. De manera similar, si eso lo hizo la iglesia en Jerusalén, si tenemos el ejemplo apostólico aprobado, entonces hoy en día, hermanos, nosotros también, cuando la iglesia local está enfrentando problemas y queremos encontrar cómo enfrentar ese problema, debemos incluir a nuestras hermanas en el proceso que llevará finalmente a los ancianos a tomar la decisión final. O a aquellos varones, si no hay ancianos, a que tomen la decisión final en beneficio de la iglesia local.
Pregunta. ¿Se reunieron los apóstoles en privado y tomaron decisiones antes y sin que toda la multitud se reuniera, el equivalente de una reunión de varones o una reunión de ancianos? Si usted le prestó atención a lo que leímos hace un momentico en Hechos 6, sabrá cuál es la respuesta. Pero vuelvo y hago la pregunta. ¿Se reunieron los apóstoles en privado y tomaron decisiones antes y sin que toda la multitud se reuniera? La respuesta es sí. Los apóstoles se reunieron primero para considerar el problema y decidieron algunos asuntos y luego convocaron a la multitud para contarles sus decisiones. Volvamos a la lectura. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Previamente ellos, los apóstoles, ya habían tenido una reunión privada. Y cuando ellos encontraron la solución al problema, ¿y cuál fue la solución que ellos encontraron al problema? Dijeron: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué decidieron ellos en privado? No con toda la iglesia reunida. ¿Qué decidieron ellos en privado? Que ellos no se iban a encargar del cuidado de las viudas porque esa no era su responsabilidad. ¿Qué solución dieron? No le preguntaron a la iglesia: hermanos, ¿qué vamos a hacer? Dijeron: hermanos, busquen 7 varones que reúnan estos requisitos y a ellos los vamos a encargar de este trabajo. Pero ustedes los van a buscar. ¿Quiénes? Toda la multitud, hombres y mujeres. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6 autoriza a las mujeres en las reuniones de los asuntos de la iglesia. Hechos 6 sí autoriza a las hermanas a estar presentes en las reuniones de los asuntos que tienen que ver con la iglesia local. No a tomar decisiones, sino a aportar su sabiduría, sus consejos, sus opiniones, para que en privado luego los ancianos tomen la decisión final. A ello están autorizadas las mujeres en la congregación. Ese es un derecho que Dios les ha concedido en la congregación a todos los miembros de la congregación. La decisión final la toman los ancianos. La decisión final, si no hay ancianos, la toman aquellos hermanos, aquellos varones que provisionalmente están al frente de la iglesia local. No más sectarismos. ¿Queremos comunión sana? Queremos comunión bíblica. No comportarnos como las sectas ni con actitudes totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Sigamos entonces el ejemplo apostólico aprobado.